Bien, ahora vamos a explicar lo que es el grid en TreeStudio Max. El grid es el indicador en la interfase del TreeStudio, el que nos dice dónde está el centro del universo, ¿sí? Es, en el caso de la perspectiva, es este como piso que podemos ver que se compone de primero una cruz con líneas negras y luego varias líneas grises definiendo una cuadrícula. Ese es el grid. El punto 000 del universo en X, Y, Z es donde se cruzan las dos líneas negras. A partir de ahí, bueno, vemos ese piso y el grid nos sirve para muchas cosas, ¿no? Pero en algún momento podemos quererlo ocultar, por ejemplo, ¿sí? A veces cuando modelamos algo podemos tal vez querer ocultar el grid para poder ver mejor un objeto, etcétera. Para poder visualizar o apagar el grid lo hacemos con la tecla G. Pulsando esa tecla desaparece o aparece el grid. Si vuelvo a pulsar la tecla G, lo vuelvo a aparecer. G de grid, obviamente. Y eso obviamente funciona solamente en el viewport activo, en el que tenga yo amarillo. Si me voy a activar el viewport top dándole clic, pulso la tecla G, elimino o digamos que oculto el grid y volviendo a pulsar la tecla G lo vuelvo a aparecer, ¿sí? Ahora, si yo oculto el grid, no significa que el sistema de coordenadas ya no exista. Si yo selecciono el objeto, puedo ver que abajo en la interfase tengo las coordenadas exactas de ese objeto. Está a 15.038 milímetros en X, a menos 14.522, perdón, no son milímetros, son metros, menos 14.522 metros en Y y está en 0 en Z. Pero si yo oculto el grid, las coordenadas siguen ahí. Simplemente no lo veo, pero las coordenadas siguen existiendo y siguen funcionando. Ahora, si nosotros observamos bien, el grid se visualiza de diferente forma en viewports que son de vista plana. Ya habíamos dicho que left, top, front son imágenes de vista plana o viewports de vista plana. Y la vista de perspectiva pues es diferente, ¿sí? El grid se ve también diferente en esas perspectivas. En la perspectiva, si se fijan, hay un límite. Lo veo como si fuera un tapete y hay un cierto punto en donde ya dejo de verlo. En cambio, en las vistas planas, no importa si yo hago un zoom in, un zoom out, siempre voy a ver el grid, ¿sí? Bien. Aquí hay algo importante que mencionar. En las vistas planas, entonces, aparecen, además de las líneas negras y las líneas grises del grid, aparecen otras líneas de un gris un poco más oscuro. Estas se llaman major lines, ¿sí? Ahorita vamos a ver para qué nos pueden servir y cómo modificarlas. Y otra cosa importante es que hay una cierta distancia a la que siempre está físicamente las líneas grises entre sí. Eso también lo vamos a poder modificar. Si nos vamos a Customize, nos vamos a Grid and Snap Settings y dentro de ese panel de herramientas nos vamos a Home Grid. Ahí vamos a poder configurar las diferentes unidades que tiene el grid. La primera es el grid spacing, ¿sí? El espacio que hay entre las líneas grises. En este caso dice 5 metros. Yo puedo decir, por ejemplo, que sea cada 10 metros. Entonces voy a ver que mis líneas ahora están al doble de distancia todo el tiempo, ¿sí? Esto es una herramienta muy útil a la hora de estar modelando. Por ejemplo, si estoy modelando, es una herramienta muy útil al estar modelando, por ejemplo, objetos arquitectónicos, ¿sí? Yo estoy haciendo muros, casas, etcétera. Yo tengo realmente todo el tiempo una cuadrícula que me está indicando exactamente una unidad de medida, ¿sí? Yo puedo estar viendo cuánto miden las cosas al simplemente ver los objetos en la cuadrícula. Yo aquí, si yo tengo que el grid spacing es cada 10 metros, pues yo sé que entonces esta esfera mide un poco más de 10 metros de diámetro, porque veo que empieza desde la base y se alcanza a ver que llega poco más arriba que la primera línea gris, que está obviamente a 10 metros. De hecho, si selecciono la esfera, me voy a las propiedades de la esfera y veo el radio, voy a ver que tiene 6.54 metros de radio. Quiere decir que estoy en lo correcto. Su diámetro es un poco más que los 10 metros, ¿sí? De hecho, si yo le pusiera de radio 10 metros, voy a ver que perfectamente abarca las dos primeras líneas, porque estoy diciendo que cada 10 metros haya una línea gris. Otra cosa que podemos cambiar es cada cuando hay una major line. En este caso está definido que cada 10 líneas grises haya una major line, una línea gris más oscura. Yo puedo decir que sea cada 15, por ejemplo, y entonces ya se modificó. Hay
una retícula en las líneas gris oscuro que tiene en realidad 15 líneas color gris claro. Lo puedo regresar obviamente al original, lo puedo ponerle por ejemplo que sea cada 5, entonces cada 5 va a haber una major line. Bien, la siguiente opción es la cantidad de líneas máxima que va a aparecer en la perspectiva. Aquí dice que la máxima cantidad sean 6. Dice Perspective View Grid Extends. ¿Qué tanto se extiende el grid en la perspectiva? Yo aquí tengo que se extienda 6 líneas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Si yo le pongo que se extienda 10 líneas, voy a abrir el panorama, digamos, o voy a abrir esta área del grid para que en la perspectiva vea un poco más amplio el grid. Yo puedo darle la cantidad que yo quiera. ¿Sí? En su momento, cuando veamos lo que es el snap, vamos a utilizar el grid, y cuando hagamos modelado, sobre todo arquitectónico, vamos a utilizar mucho el grid. ¿Sí? Y nos permite el 3 Studio Max, como en otros softwares, como el AutoCAD, por ejemplo, nos permite tener sistemas de OSNAP, en los cuales podemos tener una especie de imán para que nuestro mouse se pegue a los cuadros del grid y entonces poder modelar cosas más fácilmente porque estamos utilizando el grid como sistema de unidad. ¿Sí?